Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de una herramienta conocida como lugar geométrico de las raíces, una herramienta tanto de análisis como de diseño de sistemas dinámicos, diseño de sistemas de control. Esta es una herramienta de análisis que pretende conocer o determinar cuál es el comportamiento del sistema o de un sistema dinámico en lazo cerrado basado en la función de transferencia en lazo abierto. Entonces, en general, podemos hablar de que para un sistema que está caracterizado por estamos hablando de sistemas en lazo cerrado. Entonces, en un sistema en lazo cerrado tenemos una función de transferencia de la planta, una función de transferencia en la realimentación y contamos con una ganancia en el lazo. Esa ganancia que hemos llamado K es una ganancia que es ajustable. Entonces, vamos a analizar cuál es el efecto y cómo representar gráficamente utilizando el plano complejo la manera en la que se comporta un sistema en lazo cerrado. Para eso, como les mencionaba, vamos a utilizar la función de transferencia en lazo abierto. Entonces recordemos algunos de esos elementos que se derivan de esta representación de este sistema en lazo cerrado. Entonces, por un lado tenemos la función de transferencia en lazo cerrado. Recuerden que la función de transferencia en lazo cerrado es la relación de la transformada de Laplace de la salida con respecto a la transformada de Laplace de la entrada. Y hemos visto, pues hemos demostrado en presentaciones anteriores que es igual a la función de transferencia de trayectoria directa, que en este caso es K por G de S, sobre 1 más K por G de S multiplicado por H de S. Sabemos que ese producto de K por G de S por H de S corresponde a la función de transferencia en lazo abierto, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, y con base en esta definición, la ecuación característica pues es 1 más K por G de S H de S igual a 0, que básicamente es el denominador de la función de transferencia en lazo cerrado, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo es 1 más K por G de S H de S es 1 más la función de transferencia en lazo abierto igualado a 0, ¿no es cierto? Eso, digamos que funciones de transferencia muy usadas. La función de transferencia en lazo cerrado caracteriza el comportamiento de ese sistema, y la función de transferencia en lazo abierto resulta ser muy útil en varios contextos del análisis de sistemas y en el diseño de sistemas de control. Fíjense que este planteamiento de la ecuación característica es un planteamiento muy fácil y muy directo. De hecho, el polinomio característico está definido básicamente como 1 más K por G de S H de S. Recuerden que este más se asocia al hecho de que tenemos realimentación negativa, y que en caso contrario, si tuviéramos realimentación positiva, si este signo de acá fuera un más en el punto de suma, entonces el signo en el denominador sería negativo. Bien, entonces vamos a hablar del lugar geométrico de las raíces, y para eso utilicemos un ejemplo básico que nos permita mostrar qué es y a qué se refiere el lugar geométrico de las raíces. Entonces, partamos de un sistema que tiene la ganancia en la trayectoria directa, tenemos la ganancia K, y tenemos una función de transferencia de la planta muy sencilla, que es 1 sobre S más 1. En este orden de ideas, y con base en la definición que conocemos, la función de transferencia en lazo cerrado será igual a la función de transferencia en trayectoria directa, que es K por 1 sobre S más 1, sobre 1 más eso mismo, K sobre 1 por 1 sobre S más 1, multiplicado por H de S, que en este caso es 1. Tenemos una realimentación unitaria.
Si hacemos las operaciones, entonces básicamente lo que obtenemos es una función de transferencia en lazo cerrado que es igual a k sobre s más 1 más k. Lo que quiere decir que el polinomio característico corresponde al denominador de esa función de transferencia en lazo cerrado. Y entonces uno puede igualar ese denominador a cero y tener la ecuación característica. Hay otra forma de plantear la ecuación característica. Como lo vimos anteriormente, es igual a 1 más la función de transferencia en lazo abierto. La función de transferencia en lazo abierto no es otra cosa que k sobre s más 1. Es el producto de esta ganancia por la ganancia de realimentación que vale 1. Entonces tenemos 1 más k sobre s más 1 igual a 0. Si hacemos las operaciones, pues básicamente nos queda que para que esto se cumpla, lo que tiene que ocurrir es que el numerador, al resolver esta operación, tiene que ser igual a 0, es decir, s más 1 más k igual a 0 resulta ser la ecuación característica. Si despejamos para qué valores de s se cumple esa ecuación característica, es decir, si determinamos los polos del sistema, estos de aquí serían los polos del sistema, entonces lo que estamos diciendo es que los polos del sistema están en función de esa ganancia k. Los polos se mueven, los polos en este caso el polo, estamos hablando de un polo, se mueve en función de la ganancia k, ¿no es cierto? A medida que k varía, entonces el polo cambia de posición. Veamos eso. Si le damos valores a k, entonces, por ejemplo, si empezamos dándole valores en los enteros positivos, es decir, para k mayor o igual a 0, lo que tendremos es, si hacemos k igual a 0, entonces el polo, al reemplazar en esta expresión k igual a 0, lo que tenemos es un polo en menos 1, ¿no es cierto? Entonces podemos ubicarlo en el plano complejo. Aquí tenemos el plano complejo S. Recuerden que tenemos el eje real, tenemos el eje imaginario. Y entonces dijimos que para k igual a 0, lo que tenemos es un polo en S igual a menos 1. Recuerden que los polos los vamos a representar por una X. Entonces tenemos un polo en menos 1 para k igual a 0. Si hacemos k igual a 1, entonces el polo pasa de estar en menos 1, pasa a estar en menos 2. Y si hacemos k igual a 2, ya el polo se mueve a menos 3. Fíjense cómo esa dependencia de la ubicación del polo asociada a k, pues determina la ubicación del polo en el plano complejo. De hecho, determina el comportamiento de ese polo a medida que variamos k, en este caso asociado a valores enteros. Para k igual a 0, 1 y 2, fíjense que el polo empieza en menos 1 y a medida que vamos aumentando k, ese polo se va alejando del eje imaginario. ¿No es cierto? Es un comportamiento que nos muestra la ubicación del polo a medida que vamos cambiando esa ganancia del sistema. Esta es una característica muy importante. Resulta que el lugar geométrico de las raíces, definido como la herramienta de análisis y diseño que planteamos desde el comienzo, lo que muestra es dónde se ubican los polos en lazo cerrado. Este de aquí es el polo en lazo cerrado, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero saber, en función de esa ganancia, en qué partes del plano complejo se ubica el polo, o para sistemas de mayor orden, donde se ubican los polos en lazo cerrado, a medida que varío k, pero no en los enteros, como en el ejemplo que planteamos acá, sino en los reales. De manera que en lugar de que k tome valores enteros como 0, 1, 2 y así sucesivamente,
tome valores reales continuos, ¿no es cierto? Y estamos hablando de los reales positivos, o sea, para K los reales mayores o iguales a 0, ¿no es cierto? Entonces, vamos a plantear un soporte teórico que respalda lo que vamos a llamar el lugar geométrico de las raíces. El lugar geométrico de las raíces no es otra cosa que una representación en el plano complejo de dónde están ubicados los polos en lazo cerrado a medida que cambio esa ganancia en los reales positivos. Entonces, ¿cómo obtener esa representación? Vamos a plantear entonces el fundamento teórico que permite obtener esa representación del lugar geométrico de las raíces. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Resulta que la ecuación característica se cumple para los polos del sistema, ¿no es cierto? De hecho, hace parte de la definición de lo que es la ecuación característica. La ecuación característica resulta del polinomio característico, y el polinomio característico dijimos que es 1 más k por GDS HDS. Resulta que las raíces de ese polinomio característico que se obtienen al igualar el polinomio característico a 0 y al obtener las raíces, esas raíces los hemos llamado los polos, y por lo tanto lo que estamos diciendo es que esos polos que resultan de obtener las raíces de esa ecuación, lo que hacen es cumplirse en la ecuación característica, ¿no es cierto? Entonces, si los polos se cumplen en la ecuación característica, fíjense que yo puedo en primera instancia decir que recuerden que esa ecuación característica es igual a 1 más la función de transferencia en lazo abierto. Esta de aquí corresponde a la función de transferencia en lazo abierto, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que la función de transferencia igual a 1, es decir, pasando este 1 al otro lado, aquí en este caso se sigue cumpliendo la condición que hemos planteado de los polos. Los polos se cumplen para cuando la función de transferencia en lazo abierto es igual a menos 1. Pero recuerden que la función de transferencia en lazo abierto es una función compleja. Es una función que depende de la variable s, y la variable s es una variable compleja, es decir, que puede tener una parte real y una parte imaginaria. Lo que estamos diciendo entonces es que esa función compleja, que es la función de transferencia en lazo abierto, puede ser igual a menos 1 y se cumple debido pues, a la condición que hemos planteado de que los polos se cumplen en la ecuación característica. Entonces, teniendo en cuenta esta condición y considerando el hecho de que S es una variable compleja, entonces esa función de transferencia o esa condición que cumple la función de transferencia asociada a la ecuación característica se puede representar mediante una magnitud y un ángulo. Recuerden que una función compleja puede ser evaluada mediante una representación vectorial mediante magnitud y ángulo, que sería la representación polar de esa función. Entonces, si evaluamos la magnitud y el ángulo de esta condición que estamos planteando acá, y es decir, que la función de transferencia en lazo abierto sea igual a menos 1, lo que se tiene que cumplir es lo siguiente. Por un lado, lo que conocemos como una condición de magnitud. La condición de magnitud, pues lo que nos plantea es que la magnitud de esa función de transferencia en lazo abierto K por GDS HDS tiene que ser igual a 1, ¿no es cierto? Eso con base en esta expresión que tenemos acá. La magnitud de esta expresión indica que la magnitud de la función de transferencia en lazo abierto tiene que ser igual a 1. Y esa magnitud está definida básicamente por
este cociente que aparece acá. Lo que tenemos es el valor de la ganancia multiplicado por el cociente de el producto de las magnitudes de los ceros que están en el numerador dividido por el producto de las magnitudes de los polos que están en el denominador. Estamos hablando de magnitudes de polos y ceros de la función de transferencia en lazo abierto, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos la condición de ángulo. La condición de ángulo básicamente lo que plantea es que el ángulo de esa función de transferencia en lazo abierto K por GDS HDS tiene que ser de menos 180 grados, ¿no es cierto? Eso es equivalente a decir que la sumatoria de los ángulos generados por los ceros menos la sumatoria de los ángulos generados por los polos debe ser de menos 180 grados. Entonces fíjense que que partiendo de la ecuación característica, la ecuación característica está en función de la función de transferencia en lazo abierto, ¿no es cierto? Entonces, como esta condición debe cumplirse para la función de transferencia en lazo abierto, lo que hemos planteado son las condiciones de magnitud y ángulo que deben cumplirse para que esa función de transferencia en lazo abierto sea igual a menos 1, que se deriva pues, de la ecuación característica del sistema. Esto se cumple para los polos del sistema, ¿no es cierto? Entonces, con base en estas condiciones, lo que vamos a hacer es que vamos a plantear un conjunto de pasos para construir el lugar geométrico de las raíces. Utilizando estas condiciones vamos a plantear unas reglas y lo vamos a hacer en función de un ejemplo. Un primer ejemplo que nos ilustre cómo para el planteamiento de un sistema que tiene una función de transferencia en lazo abierto definida por esta condición, es decir, tenemos el producto de K por GDS HDS es igual a esto, que corresponde a ser la función de transferencia en lazo abierto. Entonces vamos a, con base en este ejemplo, a definir esos pasos para construir el lugar geométrico de las raíces, es decir, para construir una representación en el plano complejo S de cómo se comportan o de qué manera se mueven los polos del sistema en lazo cerrado a medida que cambiamos el valor de esa ganancia K en los reales positivos. Entonces, para eso, partamos entonces de la función de transferencia en lazo abierto. La función de transferencia en lazo abierto para este ejemplo es K por S más 1 sobre S cuadrado más S más 1. Entonces, empecemos con base en la función de transferencia en lazo abierto analizando algunas cosas. En primera instancia, el orden del numerador que estará definido por m minúscula. Entonces, en este caso lo que tenemos es un polinomio de orden 1 en el numerador, ¿no es cierto? Entonces es por eso que el orden del numerador es igual a 1. Eso se asocia al hecho de que tenemos lo que vamos a llamar un solo cero finito. Ya vamos a ver un poco más adelante por qué eso de finito. Por otro lado, tenemos en el denominador un polinomio de segundo orden. Ese polinomio de segundo orden lo que nos permite es plantear que n, que sería el orden del denominador, es igual a 2, básicamente porque es de orden 2. Es decir, eso indica que tenemos n, es decir, en este caso 2 polos finitos. Ya vamos a definirlo de finitos. Entonces, partiendo de esa condición, nos planteamos una pregunta, que es la esencia del lugar geométrico de las raíces. Y entonces, ¿dónde estarán ubicados los polos en lazo cerrado para ese sistema que tiene esa función de transferencia en lazo abierto cuando le damos valores a k entre 0 e infinito, incluyendo el 0 en este caso? Entonces, la respuesta es, pues,
en el lugar geométrico de las raíces. El lugar geométrico de las raíces lo que muestras es esa ubicación de los polos en lazo cerrado. Entonces, para obtener esa representación, entonces vamos a definir unos pasos o unas reglas que nos permiten pues hacer esa construcción. Recuerden, la función de transferencia en lazo abierto que estamos trabajando es k por s más 1 sobre s cuadrado más s más 1, que tiene un 0 y dos polos finitos, ¿no es cierto? Entonces lo primero es que cogemos esa función de transferencia en lazo abierto y ubicamos esos polos y ceros en el plano complejo. Entonces básicamente lo que estamos diciendo es utilicemos x para marcar los polos y un círculo para marcar los ceros. En este caso, para obtener los ceros, pues básicamente hacemos el numerador igual a 0. Eso hace que al despejar, entonces lo que nos indica que tenemos un 0 en s igual a menos 1. Lo mismo hacemos para el denominador. Resolvemos esa ecuación cuadrática que nos indica que tenemos un par de polos s definidos por este 1, 2 igual a menos 1 más menos la raíz de 1 menos 4 sobre 2, que es lo mismo que menos 1 medio más menos j raíz de 3 sobre 2. Entonces tenemos un par de polos que son complejos conjugados con parte real menos 1 medio y la parte imaginaria está en j en más j raíz de 3 sobre 2 y menos j raíz de 3 sobre 2. Miremos eso en el plano complejo. Voy a estar bajando y subiendo a medida pues, que vamos planteando el asunto, de manera que vayamos entonces construyendo el lugar geométrico de las raíces. Fíjense que lo que tenemos acá entonces es, para empezar, la ubicación de los polos. Entonces tenemos polos en menos 1 medio, la parte real, ¿cierto? Que está por aquí. Y la parte imaginaria para el primer polo está en j raíz de 3 sobre 2 y para el segundo polo está en menos j raíz de 3 sobre 2. Tenemos un par de polos complejos conjugados que resultan de la función de transferencia en lazo abierto. Y tenemos un 0 que está marcado por aquí, está ubicado en menos 1. Entonces es el primer paso. Ubicamos los polos y los ceros en lazo abierto sobre el plano complejo S. Este es un plano complejo S que tiene un eje real por aquí, un eje imaginario por acá. Este sería el origen. Aquí la parte real y la parte imaginaria valen 0, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que los polos están ubicados a la izquierda del eje imaginario. El 0 está ubicado también a la izquierda del eje imaginario. Y estamos hablando de los polos y ceros en lazo abierto, que para ciertas condiciones pues son diferentes a los polos en lazo cerrado. Bien, vamos a definir por otro lado lo que son las ramas. Entonces, las ramas o trayectorias del lugar geométrico de las raíces básicamente se definen así. Tendremos una cantidad n minúscula de ramas si n es mayor a m. Depende del orden entonces del denominador con respecto al numerador. Si tenemos un orden mayor en el denominador, entonces tendremos n minúsculas ramas. O será m al contrario, si el orden del numerador es mayor que el orden del denominador. Depende entonces de si el numerador o denominador tienen un orden mayor que el otro para determinar la cantidad de ramas. Fíjense que para el ejemplo recordemos que n es 2 y m es 1. Lo que tenemos es n mayor que m y fíjense que el mayor de ellos es n igual a 2. Por lo tanto vamos a tener dos ramas o trayectorias en este lugar geométrico de las raíces. Las trayectorias son básicamente líneas continuas que muestran por dónde se mueven los polos en lazo cerrado.
Eso serían las trayectorias. Ya las vamos a ver un poco más adelante. Por ahora sabemos que vamos a tener dos ramas. El tercer paso habla de que para el valor de la ganancia k igual a 0, entonces esas trayectorias estarán ubicadas en los polos en lazo abierto, mientras que cuando k vale infinito, recuerden que estamos variando k en los reales desde 0 hasta infinito, cuando k vale infinito nos hemos movido hacia los ceros de la función de transferencia en lazo abierto. Entonces lo que podemos decir es que el lugar geométrico de las raíces nace en los polos, básicamente esas trayectorias nacen en los polos de la función de transferencia en lazo abierto y mueren en los ceros de la función de transferencia en lazo abierto. Esto pues tiene que ver con el hecho de que si partimos de esta condición de magnitud, esto implica, recuerden que el producto de GDS por HDS pues básicamente es un cociente de una función PDS en el numerador que tiene los ceros del sistema en lazo abierto, y en el denominador tenemos un polinomio QDS en el cual están los polos de la función de transferencia en lazo abierto. Esto ha de ser igual a 1, donde PDS es el polinomio de los ceros y QD es el polinomio que da origen a los polos. Eso quiere decir entonces que yo puedo despejar esa condición. Yo puedo hacer que ese polinomio QDS pase al numerador al otro lado de la igualdad y ese polinomio PDS pase al denominador, quedando entonces que K es igual a QDS sobre PDS. Entonces, fíjense que cuando K vale 0, o más bien K vale 0, en el caso en el que este numerador es igual a 0, ¿no es cierto? Es decir, para los polos se cumple que K vale 0, porque si yo aplico los polos del sistema en este polinomio, pues ese polinomio en el numerador se hace igual a 0 y por lo tanto K vale 0. Por otro lado, para los ceros que se asocian a el polinomio en el denominador, entonces K se hará infinito cuando estemos en los ceros. Básicamente aquí tendremos una condición en la cual el denominador es igual a 0 en el caso en el que S tiende a los ceros, y entonces K en ese caso se hará infinito. O más bien, para el caso en el que K es infinito, entonces estaremos ubicados en los ceros del sistema. Bien, en el paso, la regla 4, hay una idea muy importante, y es que se tiene la misma cantidad de polos y ceros. ¿Recuerdan que hablábamos de polos y ceros finitos? Pues resulta entonces que cuando la cantidad de polos es mayor que la cantidad de ceros, estamos hablando de los polos y ceros finitos, entonces vamos a tener n menos m ceros en infinito. Es decir, vamos inicialmente a determinar el hecho de que deben ser igual, en el lugar geométrico de las raíces, la cantidad de polos y ceros debe ser la misma, lo que quiere decir que si tengo una cantidad n menos m, una cantidad mayor de polos en lazo abierto mayor que ceros en lazo abierto, entonces la diferencia entre esos dos determinará la cantidad de ceros que debe haber en infinito, básicamente para balancear el hecho de que la cantidad de polos sea igual a la cantidad de ceros, ¿cierto? Si tenemos m ceros finitos, entonces la diferencia entre n menos m determina cuántos ceros en infinito debe haber. Para el ejemplo, lo que tenemos entonces es
el valor absoluto de n menos m, que es igual a 1. Este es 2 menos 1 es igual a 1. Quiere decir entonces que tenemos para este lugar geométrico de las raíces dos polos finitos, un cero finito y un cero en infinito, de manera que tengamos dos polos y dos ceros asociados al lugar geométrico de las raíces. Bien, eso es un concepto que vamos a utilizar un poquito más abajo. En quinto lugar, tenemos un sistema que tiene tantas asíntotas como la diferencia entre polos y ceros. Entonces, el concepto de asíntota, que para algunos casos no se cumple exactamente igual a lo que conocemos como una asíntota, básicamente es una línea imaginaria que nos va a ayudar a dibujar el lugar geométrico de las raíces. Resultan ser bastante útiles para determinar esas trayectorias, cómo se mueven en el lugar geométrico de las raíces. Entonces, esas líneas imaginarias que vamos a utilizar para dibujar el lugar geométrico de las raíces se determinan, pues primero, la cantidad de asíntotas que puede haber en el lugar geométrico de las raíces depende de la diferencia entre n menos m. En este caso, n mayúscula asíntotas será igual a 2 menos 1, que es 1, para el ejemplo que estamos trabajando. Vamos a tener una asíntota en el lugar geométrico de las raíces. Y a esas asíntotas se les asocia unos ángulos. Es decir, las asíntotas son unas rectas que se pueden dibujar en el lugar geométrico de las raíces, pero esas rectas tienen un ángulo correspondiente, un ángulo con respecto al eje real. Entonces, ¿cómo se calcula el ángulo de las asíntotas? Esta expresión que hay acá me permite determinar el ángulo de las asíntotas. Tenemos esa expresión como 2p más 1 por pi sobre el valor absoluto de n menos m. ¿Pero qué es p? P básicamente toma valores entre 0 y n menos m menos 1. N menos m menos 1. Básicamente lo que estamos diciendo es, si yo tengo n polos y m ceros, si hago la diferencia, que para nuestro ejemplo sería 2 menos 1, y le resto 1, eso me da 0. Quiere decir que p toma solamente el valor de 0, ¿no es cierto? Si me dieran valores mayores, si n menos m me diera, por ejemplo, tuviera 3 polos y un 0, entonces tendría 3 menos 1, 2. Si le resto 1 da 1, quiere decir en ese caso que p toma los valores 0 y 1, ¿no es cierto? Depende de qué valor tome n menos m menos 1 para determinar hasta dónde va el valor de p. Pero es que eso también se asocia a la cantidad de ángulos asociados a asíntotas. Si tenemos una sola asíntota, entonces pues p solamente toma el primer valor. Y si tenemos dos asíntotas, pues p toma los valores 0 y 1. Y si tenemos tres asíntotas, pues toma los valores 0, 1 y 2, ¿no es cierto? Eso depende de la cantidad de asíntotas que tengamos. Entonces, para nuestro ejemplo, lo que tenemos es una asíntota, por lo tanto p toma el valor de 0. Si aplicamos p igual a 0, entonces 2 por 0, 0, más 1, 1, entonces me queda pi en el numerador, ¿no es cierto? Pi sobre n menos m. Entonces, n menos m dijimos que es 2 menos 1, 1, lo que quiere decir que tenemos una asíntota, como lo definimos en el paso 5, con un ángulo que es igual a pi. Ya vamos a mostrar en el lugar geométrico de las raíces cómo dibujaríamos esta asíntota. Falta un tercer elemento para la asíntota para poderla dibujar, y es en qué punto cruza la asíntota por el eje real. Entonces eso se calcula básicamente como un valor sigma, un valor real, que es igual a la sumatoria de los polos que hayamos calculado en lazo abierto menos los ceros en lazo abierto que hayamos calculado sobre n menos m. Entonces,
Fíjense que si hacemos este cálculo, entonces para este ejemplo lo que tenemos es, aquí hay un polo, este es uno de los polos, ¿no es cierto? Menos 1/2 más j raíz de 3 sobre 2, a eso sumémosle el otro polo. El otro polo pues es menos 1/2 menos j raíz de 3 sobre 2, a eso restémosle la sumatoria de los ceros, y entonces tengo un 0 en menos 1, entonces restémosle menos 1, dividido n menos n que vale 1. Si hacemos esta operación, fíjense que las partes imaginarias, si uno suma un par de polos complejos conjugados, entonces las partes imaginarias se eliminan una con la otra, entonces me queda más j raíz de 3 sobre 2 menos j raíz de 3 sobre 2, pues se hace 0, este par de términos se eliminan, y lo que me queda es menos 1/2, menos 1/2, entonces que es igual a menos 1, menos 1 menos 1, es decir, menos 1 más 1, que se hace 0. Entonces básicamente lo que estamos diciendo es, de la asíntota, que dijimos que es 1, una asíntota, esa asíntota tiene un ángulo que es pi, es decir, un ángulo de 180 grados, y tiene un punto de corte en el eje real que vale 0. Es decir, si me voy aquí al plano complejo y quiero dibujar la asíntota, lo que tengo es una recta que cruza el eje real por este punto, que sería el origen, y que tiene un ángulo de 180 grados con respecto al eje real positivo. Entonces, si cruza por este punto, una recta de 0 grados, pues estará ubicada aquí. Una recta a 90 grados con respecto al eje real estará ubicada por acá, ¿no es cierto? Una recta con 180 grados con respecto al eje real, pues estará ubicada por acá. Esta cruza por 0 y será una recta que podemos dibujar de forma punteada, como apuntando en esta dirección, ¿no es cierto? Bien. Para este ejemplo no será tan significativo el uso de la asíntota, pero por lo menos sabemos dónde ubicarla y cómo calcularla. Para el siguiente ejemplo vamos a ver muy claro la función que tienen las asíntotas. Bien, por ahora pues hemos aprendido a calcular cuántas son, el ángulo que tienen y el punto de corte de esas asíntotas con respecto al eje real. Bien, en este caso es 1. El octavo paso se conoce como la pertenencia del eje real. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir el eje real en segmentos. En primera instancia definamos qué es un segmento del eje real. Entonces, vámonos al lugar geométrico de las raíces. Fíjense en esto. Miremos el eje real exclusivamente y miremos si hay polos y o ceros sobre el eje real. Fíjense que para esta parte de la pertenencia del eje real solamente nos interesan los polos y o ceros que están sobre el eje real. En este caso solamente tenemos un 0 sobre el eje real. Podríamos tener o polos o ceros sobre el eje real. En este ejemplo solamente tenemos un 0 por aquí. Resulta que ese 0 parte el eje real en dos segmentos. Uno antes del 0, que sería este segmento de acá, y tenemos otro segmento que sería el segmento después del 0, ¿no es cierto? Ese 0 parte el eje real en dos segmentos. Si tuviéramos más polos y o 0 sobre el eje real, pues entonces ese eje real se partiría en más segmentos. En este ejemplo, ese eje real solamente se parte en dos segmentos, uno antes del 0 y otro después del 0. Ya miraremos ejemplos en los que tenemos más polos y ceros sobre el eje real, y entonces miraremos los otros segmentos. Por ahora sabemos que ese eje real se divide en dos segmentos, uno antes del 0 y otro después del 0. Entonces eso es lo primero. Con respecto al punto 8, ¿cuántos segmentos se divide el eje real en función de los polos y o ceros que estén ubicados sobre ese eje real? Resulta
que un segmento del eje real pertenece o hace parte del lugar geométrico de las raíces, es decir, hace parte de las trayectorias por donde se mueven los polos en lazo cerrado, si a su derecha, a la derecha del segmento, hay un número impar de polos y o ceros reales. Solamente estamos interesados en los que están ubicados sobre el eje real. No interesan los polos y o ceros complejos. Entonces, fíjense que con esta regla empezamos a determinar qué trayectorias hacen parte del lugar geométrico de las raíces. Devolvámonos acá. En este ejemplo lo que dijimos es, antes del 0 tenemos un segmento, después del 0 tenemos un segundo segmento. Queremos saber de esos dos segmentos del eje real, cuál pertenece al lugar geométrico de las raíces y cuál no. Según la regla, lo que hemos dicho es que este primer segmento está a la izquierda de este 0. Resulta que si uno mira el segmento como tal, ese segmento pertenece al lugar geométrico de las raíces. Si a la derecha de ese segmento tenemos una cantidad impar de polos y o ceros. Entonces fíjense que a la derecha de este segmento tenemos un único cero real. Como 1 es una cantidad impar, entonces sabemos que ese primer segmento pertenece al lugar geométrico de las raíces. El segundo segmento, que sería este que está aquí a la derecha de ese 0, pues no tiene ningún polo ni cero a la derecha del segmento, por lo tanto ese segmento no pertenece al lugar geométrico de las raíces, es decir, los polos en lazo cerrado no se mueven por esta parte del eje real, mientras que sabemos que los polos en lazo cerrado sí se van a mover en esta parte del eje real, es decir, a la izquierda de este 0 que aparece acá, básicamente siguiendo la regla de pertenencia del eje real al lugar geométrico de las raíces. Miremos una novena regla que consiste en completar el lugar geométrico de las raíces teniendo en cuenta dos condiciones muy importantes. La primera es que el lugar geométrico de las raíces es simétrico respecto al eje real. Lo que eso significa es que si uno mira el plano complejo y aquí está el eje real, entonces de alguna forma ese eje real parte el plano complejo en dos secciones, una por encima del eje real y otra por debajo del eje real. El que sea simétrico significa que lo que yo veo por encima resulta ser una imagen espejo de lo que está por debajo del eje real, ¿no es cierto? Entonces, una primera característica del lugar geométrico de las raíces es que las trayectorias que se dibujen por encima del eje real serán una imagen espejo de las trayectorias por debajo del eje real. Y esa es una condición muy útil para dibujar el lugar geométrico de las raíces. Lo segundo es que en el extremo de las asíntotas, y aquí entonces aparece la utilidad de las asíntotas, se ubican los ceros en infinito. Recuerden que para este ejemplo dijimos que tenemos dos polos finitos, un cero finito y un cero en infinito. Entonces, si uno se quiere imaginar dónde están ubicados los ceros en infinito, básicamente porque no es posible verlos en el lugar geométrico de las raíces, porque este plano complejo no muestra la ubicación en infinito de los ejes reales o imaginarios, pues básicamente es coger la asíntota. Recuerden que la asíntota dijimos que corta por el origen, y entonces es una recta que tiene un ángulo de 180 grados con respecto al eje real, lo que quiere decir que es una recta que parte de acá y se extiende en este sentido hacia menos infinito, ¿no es cierto? Y lo que estamos diciendo con esta regla es que en el extremo de esa asíntota que parte aquí en 0 y que se va hacia allá, hacia menos infinito, porque es una recta
que partiendo en 0 tiene un ángulo de 180 grados con respecto al eje real. Entonces es una recta que se mueve en este sentido. Entonces esa recta, en el extremo de esa recta vamos a tener un 0 en infinito. Recuerden que la cantidad de polos y ceros en el lugar geométrico de las raíces es igual. Tengo dos polos finitos, tengo un 0 finito y el otro 0 que completa la pareja de polos y ceros, pues estará en el extremo de la asíntota. Entonces, si tenemos una asíntota que se proyecta en este sentido, sabemos entonces que habrá por aquí, de manera invisible, porque no nos alcanza el rango, un 0 en infinito. Eso, entonces, hasta ahí nos permite imaginarnos y construir de manera imaginaria las trayectorias que definen el lugar geométrico de las raíces. Hace falta un último paso. En realidad son más pasos, son más características del lugar geométrico de las raíces, pero normalmente con estos 10 pasos o reglas para determinar el lugar geométrico de las raíces resulta ser suficiente. Este 10º paso, que resulta ser entre comillas opcional, básicamente porque si uno es capaz de identificar lo que llamamos como puntos de ruptura, puede ser o no necesario calcularlo. Normalmente para saber si hay puntos de ruptura, pues hay que conocer o estar muy bien familiarizado con el lugar geométrico de las raíces. Entonces, por eso, entre comillas, es opcional. Uno debería calcular si hay o no puntos de ruptura para saber, bajo esa condición, una característica adicional para dibujar el lugar geométrico de las raíces. Resulta que el cálculo de los puntos de ruptura para el lugar geométrico de las raíces se puede realizar de dos maneras. Existen como dos procedimientos. Los puntos de ruptura básicamente se definen como unos puntos en el eje real en los cuales las trayectorias se desplazan por el eje real y se juntan y se convierten en trayectorias imaginarias, o al contrario, trayectorias imaginarias que se desplazan hasta el eje real, se juntan y se siguen moviendo por el eje real. En ese punto en el cual esas trayectorias se juntan es lo que conocemos como puntos de ruptura. Entonces, en este lugar geométrico de las raíces, fíjense que tenemos un punto de ruptura en el cual unas trayectorias que se mueven de forma imaginaria se juntan en un punto y luego se mueven sobre el eje real. Este punto en el cual las trayectorias se juntan, ¿qué trayectorias? Ya vamos a hablar de eso, pero básicamente hay un punto en el cual las trayectorias se juntan que se conoce como punto de ruptura. Vamos a ver cómo calcular, es posible determinar dónde las trayectorias se juntan, de manera que con base en toda esa información podamos ver por qué el lugar geométrico de las raíces corresponde a este gráfico que aparece acá y qué es lo que ese gráfico representa. Entonces, hay dos formas, como les decía, de calcular los puntos de ruptura. La forma simple, que entre otras pues, es la que utiliza Ogata en su libro, básicamente consiste en utilizar la definición de la cual partimos para determinar esos valores para los cuales las trayectorias se juntan en un punto. Básicamente consiste en lo siguiente. Sabemos que esta condición se cumple. Esta es la ecuación característica. Si despejamos K de la ecuación característica, entonces lo que tenemos es que este 1 se pasa al otro lado con signo menos. Eso quiere decir que K ha de ser igual a menos
el polinomio en el denominador, que es b de s, dividido el polinomio en el numerador, que es a de s, ¿cierto? Eso al despejar k de la ecuación característica. Entonces, fíjense que esto lo que hace es plantear k como una función compleja. Básicamente tengo un polinomio en s en el numerador, un polinomio en s en el denominador. Resulta que si yo calculo la derivada de esa función en s y la igualo a 0, entonces si calculo la derivada de k con respecto a s y la igualo a 0, entonces resulta que esa función tiene máximos o mínimos que se cumplen en los puntos de ruptura. Por eso, si calculo la derivada y la igualo a 0 y determino los valores de s para los cuales se cumple que esa derivada es igual a 0, entonces estaré hallando esos puntos máximos y mínimos para los cuales puedo determinar los puntos de ruptura. Entonces, para el ejemplo, es posible hacer ese cálculo. Simplemente, para el ejemplo, conociendo la función de transferencia en lazo abierto, despejamos k, calculamos la derivada de k con respecto a s y la igualamos a 0. Eso me da un polinomio en s. Luego, entonces, calculamos las raíces de ese polinomio igualado a 0 y con base en eso, entonces, determinamos los valores de s para los cuales se cumple pues que estamos en un punto de ruptura. Aquí hay otro método para hacer ese cálculo que resulta básicamente en resolver esta igualdad. Yo tengo la sumatoria de 1 sobre s más z sub i, básicamente la sumatoria de los cocientes de los ceros, ha de ser igual a la sumatoria de los cocientes de estos factores que se asocian a los polos, ¿cierto? Si yo planteo esa igualdad y la resuelvo, básicamente lo que me queda es este polinomio igualado a 0. Este polinomio es igual a el que resulta de calcular la derivada de k con respecto a s, que al igualarlo a 0 me permite entonces pues al hacer esta operación me queda que s cuadrado más 2s es igual a 0. Si yo calculo las raíces asociadas a esta ecuación cuadrática, me queda que tengo un valor para s igual a 0 y el otro pues será s igual a menos 2. Resulta que ese par de valores me muestran el lugar donde pueden ocurrir los puntos de ruptura. ¿Pero de qué depende que esos valores correspondan a los puntos de ruptura? Pues básicamente que esos valores estén incluidos en los segmentos del eje real que pertenecen al lugar geométrico de las raíces que determinamos en el paso número 8. Entonces, fíjense que tengo un valor en s igual a 0 y el otro en s igual a menos 2. Si me voy acá, fíjense que nosotros habíamos dicho que este segmento del eje real pertenece al lugar geométrico de las raíces y fíjense que menos 2 está incluido en ese segmento. Es por eso que ese punto de ruptura se presenta en s igual a menos 2. Listo. Con todos esos elementos, entonces evaluemos por qué el lugar geométrico de las raíces es de esta forma. Fíjense en varias cosas que mencionamos a lo largo de este ejemplo. Lo primero es que tenemos un par de polos complejos conjugados ubicados acá. Tenemos un 0 ubicado por aquí. Estos son polos finitos. Esto es un 0 finito. Hemos dicho que hay un 0 en infinito ubicado por aquí en algún lugar en menos infinito, ¿cierto? Ese sería el 0 finito que completa las parejas de polos y ceros. Luego, por allá dijimos que hay un par de trayectorias
y dijimos que esas trayectorias parten en los polos y mueren en los ceros. Es decir, yo tengo una trayectoria partiendo de este polo, tengo otra trayectoria partiendo de este cero. Una primera trayectoria que hemos dibujado de azul se mueve de manera tal que llega hasta el punto de ruptura. La otra trayectoria se mueve de manera tal que llega hasta el punto de ruptura, y fíjense que ese par de trayectorias son simétricas con respecto al eje real. Lo que hay en la parte de arriba por encima del eje real es igual a lo que está dibujado por debajo del eje real. Esas trayectorias se mueven y se juntan en el punto de ruptura. A partir de ese punto, una de esas trayectorias se sigue moviendo hacia este cero, porque las trayectorias parten en los polos y mueren en los ceros. Eso quiere decir que la otra trayectoria que partió de este polo se mueve hasta el punto de ruptura y se desplaza hacia el otro cero, dirigiéndose hacia infinito, ¿no es cierto? De manera tal entonces que debido a la simetría con respecto al eje real, debido al conocimiento de la ubicación de los polos y ceros, sabiendo que hay igual cantidad de polos y ceros, sabiendo que hay un punto de ruptura, podemos determinar entonces las dos trayectorias planteadas antes como esas trayectorias por donde se mueven los polos en lazo cerrado. Es decir, volvamos a la definición del lugar geométrico de las raíces. El lugar geométrico de las raíces lo que muestra son las trayectorias por las que se mueven los polos en lazo cerrado a medida que voy variando la ganancia K, la ganancia pues, del lazo, la ganancia en trayectoria directa para valores reales positivos. Eso quiere decir que para K igual a 0, los polos en lazo cerrado se ubican donde están los polos en lazo abierto. Para K igual a 0, las trayectorias empiezan en los polos en lazo abierto. Pero estas trayectorias muestran de qué manera se van moviendo los polos a medida que voy variando K. Es decir, para valores de K pequeños, entonces los polos en lazo cerrado, uno estará por aquí y el otro estará por acá. Si sigo aumentando el valor de K, por ejemplo, para algún valor de K, un polo estará por aquí mientras el otro polo está por acá. Sigo aumentando, esos polos se siguen moviendo, los polos en lazo cerrado de ese sistema de segundo orden se siguen moviendo por esta trayectoria. Para algún valor de K, un polo estará por aquí y el otro polo estará por acá. Para algún valor de K, esos polos se hacen iguales. Un sistema de segundo orden con polos iguales se ubican en el mismo lugar. Si yo sigo aumentando el valor de K, uno de los polos se mueve en este sentido y el otro polo se mueve en el otro sentido. Se hacen polos diferentes y se están alejando uno del otro. A medida que voy aumentando K, los polos se van moviendo por esas trayectorias. Cuando K tiende a infinito, un valor de una ganancia infinito, entonces este polo tenderá a moverse hacia este cero, porque es que las trayectorias mueren en los ceros. El otro polo, que ha venido alejándose del eje imaginario, entonces se va a mover hacia el otro cero que está ubicado por allá en infinito, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que con esos pasos que hemos planteado, tenemos elementos suficientes para dibujar, por lo menos de manera aproximada, el lugar geométrico de las raíces. Este es un dibujo exacto obtenido con MATLAB y obtenido pues con una de las funciones de MATLAB que permite dibujar el lugar geométrico de las raíces. Pero si uno no tiene MATLAB, con estos elementos que acabamos de obtener anteriormente, con estos 10 pasos para la obtención del lugar geométrico de las raíces, podemos entonces dibujar de manera aproximada las trayectorias que siguen los polos en lazo cerrado al variar la ganancia para valores reales positivos. Este
lugar geométrico de las raíces lo obtuve con la función RLOCUS de MATLAB. Si uno conoce la función de transferencia en lazo abierto, puede utilizar la función de MATLAB RLOCUS para dibujar el lugar geométrico de las raíces, que para este sistema sería este. Ya veremos un poco más adelante cómo utilizar en simulación la función RLOCUS en MATLAB para obtener el lugar geométrico de las raíces y cómo podremos entonces, utilizando esta herramienta, conocer cuál es el comportamiento en lazo cerrado, básicamente dónde están ubicados los polos en lazo cerrado del sistema a medida que varío K. ¿Cómo es eso de conocer el comportamiento? Fíjense que para algunos valores de K, los polos en lazo cerrado serán complejos conjugados. Habrá un polo por aquí y otro por acá. Y un sistema de segundo orden con polos complejos conjugados, pues será un sistema subamortiguado. Para algún valor de K, esos polos se juntan y se hacen reales, un sistema críticamente amortiguado. Y si sigo aumentando los valores de K, un polo se va en esta dirección, el otro se mueve en esta, un par de polos reales diferentes, un sistema de segundo orden sobreamortiguado que tiene polos reales diferentes. Cuando este polo, pues al ir aumentando los valores de K, después de que estos valores, después de que esos polos se juntan para algún valor de K, si yo sigo aumentando los valores de K, fíjense que este polo tiende a acercarse al eje imaginario. Este polo se ubica más cerca del eje imaginario que este que tiende a alejarse del eje imaginario. En esa condición, lo que puede ocurrir es que este polo sea un polo dominante, mientras que este que se va alejando sea un polo remanente. Recuerden que el concepto de polos dominantes y remanentes se asocia a que los polos dominantes son aquellos polos que tienden a ser más significativos en la respuesta del sistema, mientras que los polos remanentes, que tienen una respuesta mucho más rápida, ese efecto se desaparece rápidamente y entonces digamos que son polos que tienen un efecto sobre el comportamiento del sistema ante una entrada cualquiera que resulta ser menos significativa que el efecto que tienen los polos dominantes sobre esa respuesta. Bien, entonces yo creo que podemos dejar allí hasta hoy. Hemos planteado entonces un procedimiento para construir de manera manual el lugar geométrico de las raíces. Vamos a ver entonces en la próxima presentación más ejemplos e interpretaciones de lo que significa la construcción del lugar geométrico de las raíces. Entonces nos vemos en la próxima presentación. Hasta pronto.